Padre maravilloso, en estos momentos cuando nos juntamos a estudiar tu palabra, te agradecemos, Señor, porque a pesar de la distancia y que muchas veces no nos hemos visto en persona, a todos mis hermanos no los he conocido en persona, tenemos el gozo de ser, Señor, un cuerpo en Cristo, unidos como hermanos, como familia, Señor, en Jesús. Te agradecemos, Padre, porque ese milagro tan solo tú puedes llevarlo a cabo. Y te agradecemos también por el don de la salvación, por lo que nuestro Señor Jesús ha hecho por nosotros. Te agradecemos, Señor, por el maravilloso don de tu Espíritu, que es el que nos guía a la verdad. Es nuestro compañero, nuestro consejero, nuestra ayuda, Señor. Y queremos pedirte de que al estudiar tu palabra, el Señor nos guíe, Señor, nos enseñe, nos permita a tener el poder para practicar las cosas que aprendamos hoy y que nuestra vida, sí, Señor, te dé gloria a ti. Padre, abre nuestro entendimiento y haz que nuestros ojos vean aquello que de otra manera sería imposible ver. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada hablamos acerca de cómo hemos de esperar, el hecho que hemos de esperar por el cumplimiento de las promesas divinas. Y hicimos énfasis que probablemente eso es lo más difícil que en cuanto a la experiencia de la oración. Es fácil pedir. Es más fácil creer que esperar. Pero esperar es absolutamente necesario y hoy vamos a continuar con ese tema. Hoy es el último tema en cuanto a la serie de la oración. Y hoy vamos a continuar este tema porque es tan importante el aprender a realizar esto, el aprender a desarrollar paciencia, el aprender a esperar en Cristo, el no desesperarnos cuando pareciera que nuestra oración no está siendo contestada. Ustedes conocen la historia de José. José era uno de 12 hermanos que Jacob había tenido con sus 4 esposas. José era el segundo menor, el primogénito de Rebeca, de su esposa favorita, que era la que él deseaba casarse con primero. Lo engañaron, le dieron a su hermana y así se fue. Tuvo que servir tantos años. Al final terminó con las 2 hermanas y con las 2 siervas de las hermanas, y su esposa favorita era infértil, no podía tener hijo. Eventualmente el Señor obra un milagro y nace José, y de hecho José llegó a ser el favorito. Después vino Benjamín, por supuesto, pero José llegó a ser el favorito, y el padre no escatimaba el mostrar su favor hacia el hijo, y creció consentido, por supuesto. Sabemos la historia, ¿no?, de que le hizo un abrigo de muchos colores, y los hermanos se pusieron celosos, no tan solo por eso, sino que porque José, cada vez que los veía hacer algo malo, iba y los acusaba al papá y los metía en problemas. Entonces la Biblia nos dice que cuando José tenía 17 años fue vendido por los hermanos. ¿Se acuerdan que él tuvo sueños? Tuvo 2 sueños. Tuvo el sueño de que él veía el sol, la luna y las estrellas postradas ante él, veía 12 gavillas que se postraban ante él, y el padre lo retó de primera, pero los sueños eran proféticos. Y para que él llegara a cumplir esa labor, Dios le había mostrado de que iba a llegar a ser un líder, que iba a llegar a ser un gobernante, y que su familia se iba a someter a él. Cuando tenía 17 años, José fue vendido a sus hermanos, por sus hermanos, como esclavo. Imagínense el dolor, 17 años. Pasó 13 años como esclavo y como prisionero.
13 años como esclavo y como prisionero. Ustedes se acuerdan la historia, que fue vendido a Potifar. Potifar lo llevó a su casa, todo comenzó a prosperar y cuando todo iba bien, pero él era esclavo, la esposa de Potifar se enamoró de José y deseaba llevarlo a la cama, pero porque José no consentió, entonces ella lo acusó a su esposo de que la había tratado de violar y fue puesto en cárcel. Y pasó varios años en la cárcel. En la cárcel Dios lo puso en favor del hombre encargado de la cárcel. Eventualmente José estuvo a cargo de la cárcel, pero era todavía un prisionero. 13 años, tenía 30 años cuando José llegó a ser el segundo encargado del gobierno. Pero por todos esos años José no entendía el por qué le habían ocurrido todas estas cosas. Él esperaba que los sueños se cumpliesen, que iba a llegar a ser un líder, un gobernador, pero en vez de eso, todo fue mal, todo parecía ir en contra de la visión. 13 años es un tremendo tiempo de espera y luego a los 30 años llega a ser el segundo a cargo del gobierno y cuando él tenía 38 años se encuentra con sus hermanos. 38 años. Casi 21 años más tarde de cuando él había tenido sus sueños. Y a los 39 años, al fin pudo él entender el por qué Dios había permitido que ocurriera todo aquello. Tuvo que esperar mucho tiempo. En el libro de Génesis, el capítulo 45, leemos las palabras de José hablándole a sus hermanos. Génesis 45, versículos 7 al 8. Él les dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahí él se da cuenta del plan divino y ahora él ya no le echa la culpa a los hermanos. No fueron los hermanos que lo enviaron a Egipto, fue Dios que lo envió a Egipto. Fue Dios que en su plan permitió que él llegara a ser un esclavo, que llegara a ser un preso. Y fue Dios que en su plan lo exaltó a la posición de ser el segundo encargado de Egipto para poder preservar posteridad y salvar a la simiente. Porque si no, se habrían todos muerto de hambre y el Mesías no podía vivir. Pero nos preguntamos entonces, ¿por qué Dios permite tanto dolor y sufrimiento? Porque ya lo hemos visto, es a través del dolor y del sufrimiento que Dios nos acerca a Él y transforma nuestro carácter. Así que Dios en su sabiduría estaba cumpliendo un montón de distintas ecuaciones en la vida de José para poder prepararlo que llegara a ser un hombre humilde y un gobernador compasivo. Y a través de todas esas experiencias destruyó el orgullo de José que se había desarrollado en su niñez como ser el hijo pródigo, el hijo mimado. A Dios tuvo que usar el horno de sufrimiento. Ahora, interesante es de que José no toma el sufrimiento como viniendo de las manos de Satanás o de sus hermanos. No le echa la culpa a los hermanos. José toma el sufrimiento como viniendo de las manos de Dios. Y ese es el privilegio de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos hemos entregado a Cristo, nada nos puede pasar sin el permiso divino. Y si Dios lo permite, entonces es para nuestro bien. Dios transforma los ataques satánicos que están calculados para destruirnos, porque si José no hubiera tenido a Dios, él habría sido destruido por aquella experiencia.
Y sin embargo, Dios torna aquella experiencia y la vuelve una bendición para José y para todos aquellos que estaban alrededor de José. Gracias a que José se sometió a la disciplina divina, José salvó a millones de vidas. Y José también salvó a la posteridad, a su familia la salvó y a través de él permitió que nosotros fuésemos salvos porque a través de Israel vino el Mesías. Si la familia de José hubiera muerto, entonces ninguno de nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de ser salvos. Entonces, más allá de lo que José alguna vez pensó, fue bendición el sufrimiento que él pasó. Entonces, cuando nosotros esperamos la respuesta a nuestra oración, el cumplimiento de la promesa, no nos sorprendamos que Dios nos someta a sufrimiento. No nos sorprendamos que pareciera que la oración no se va a cumplir, que la promesa no se va a cumplir. Hemos de aprender a tener paciencia y fe para recibir el cumplimiento de la promesa, como lo vimos la semana pasada. La promesa de Marcos capítulo 11, versículo 24, es que si nosotros esperamos pacientemente por el cumplimiento de la promesa, creyendo que lo que Dios ha prometido se cumplirá, entonces nos va a venir. Versículo 24 del capítulo 11 de Marcos dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibes y os vendrá. Y os vendrá. La promesa, esa es promesa divina, pero entre el momento que recibimos la promesa y el momento que se cumpla la promesa puede pasar bastante tiempo y hay que esperar. La hermana de White dice en el libro La Educación, voy a tratar de traducirlo, tengo en inglés, dice, por el perdón del pecado, por el don del Espíritu Santo, por un temperamento en la imagen de Jesús, por sabiduría, por fortaleza para hacer su obra, por cualquier don que Él nos ha prometido, nosotros podemos pedir. Entonces nosotros hemos de creer que lo recibimos y darle gracias a Dios que ya lo hemos recibido. No necesitamos tener ninguna evidencia externa por aquella bendición. El don se encuentra en la promesa. Y podemos ir a nuestros quehaceres diarios asegurados que lo que Dios ha prometido, Él es capaz de llevarlo a cabo. Y aquel don que nosotros ya poseemos llegará a ser realizado cuando más lo necesitamos. Qué bonita cita. Se encuentra en el libro de Educación, en inglés, página 258. Dice que podemos ir a cumplir nuestra obra diaria, nuestros quehaceres diarios, con la plena seguridad que el don que ya poseemos en forma de promesa será realizado cuando más lo necesitamos. Cuando más lo necesitamos. Debemos recordarnos, hermanos, que el don que hemos pedido, nosotros ya lo poseemos, ya es nuestro. Ya es nuestro porque si te has aferrado a la promesa, la has creído y te has apropiado de la promesa, el don ya es tuyo. No necesitas esperar que se materialice, que se realice para que tú creas que Dios te lo ha dado. Tú debes creer que Dios ya te lo dio el momento que lo pediste. Pedir y se os dará. Cuando recibimos la promesa, tenemos el don. Entonces, la esperanza, el esperar por el don es esperar por algo que ya posees, que ya es tuyo. Como el niño que pide el regalo a la mamá o al papá, cuando el papá le dice que sí, la mamá le dice que sí, ya lo recibió. Entonces, él espera porque llegue el don
espera con plena esperanza de que el regalo ya es de él. Ahora, veamos algunos puntos de cómo nosotros hemos de esperar por la realización de la promesa. ¿Cómo hemos de esperar? Algunos no tuvieron que esperar, nos muestra la Biblia. Vengan al libro de Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículos 6 y 7. Algunos, en el momento que creyeron, vino la realización de la promesa inmediatamente. Mateo 9, 6 y 7. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces aquí vemos que el hombre, el momento que él creyó, este hombre tenía una fe increíble, ¿no? Lo trajeron sus amigos, hicieron un hoyo en el techo, lo bajaron por el techo. Todo eso es muestra de la fe que ellos tenían de que Jesús lo iba a sanar. Entonces él vino, ya creía que Jesús lo iba a sanar. Jesús le da la orden y él inmediatamente se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. La materialización de la promesa se cumplió instantáneamente, el momento que salió de la boca de Jesús. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la materialización, de la realización instantánea, pero la verdad es que en las Sagradas Escrituras tenemos muchos más ejemplos de espera que de realización instantánea. Vamos a ver algunos de aquellos casos. Vamos al libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9, versículos 6 y 7. Juan capítulo 9, versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cuánto tiempo pasó para que él viera, para que se realizara la promesa? Bueno, hubo un momento que el Señor Jesús le dice, ve y lávate, que da la orden, da la promesa de sanidad, hasta que el hombre llega, el ciego llega al estanque de Siloé, debe haber pasado un tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? No sé, a lo mejor media hora, 20 minutos, pero en ese momento el hombre podría haber tuvo la oportunidad de dudar y él podría haber dicho, qué estupidez, me voy a ir a lavar al estanque de Siloé. Y se podría haber ido para la casa y nunca habría recibido la promesa, nunca habría recibido la realización de la promesa. Entonces, hay aquí un transcurso de tiempo y ese transcurso de tiempo a muchos les la causa de la duda. Porque bueno, si el Señor puso el lodo en los ojos, ¿por qué no veo ahora? ¿Por qué me tengo que ir a lavar a Siloé? Y en ese tiempo la cabeza podría haber pensado muchas cosas, pero este hombre se fue caminando y llegó a Siloé en plena fe y cumplimiento de lo que Jesús le había dicho. Porque recuérdense, la verdadera fe no tan solo cree, sino que la fe obra de acuerdo a la promesa y al mandamiento. Entonces el Señor Jesús le dio una orden y él cumplió porque él tenía verdadera fe. Es fe que obra por amor. Y en ese transcurso de tiempo también tiene que ejercer confianza, que es fe madura, porque dudas pueden haberlo asaltado. Entonces él ahora lucha con las dudas simplemente obrando de acuerdo a la fe que él ha creído, a lo que él ha creído, de acuerdo a aquella promesa. Y esa realidad se lleva a cabo, ya sea de que la demora sea corta o la demora sea muy larga. Yo he visto oraciones instantáneas, he visto oraciones que toman un poquito para responderse y hay otras oraciones que hemos orado por años y aún no vemos todavía el cumplimiento con nuestros ojos, pero sí vemos el cumplimiento por la fe. Por la fe nos hemos aferrado y sabemos que el Señor nos va a dar, ya nos dio, pero la realización ya viene. Vamos a 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13.
Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David era un muchacho cuando es ungido para ser rey. Nunca se imaginó él lo que iba a ocurrir y los años que él iba a tener que esperar para que se cumpliera la promesa divina. Cuando estudiamos la historia de los reyes, David tuvo que esperar casi 15 años. Y durante aquellos 15 años sufrió grandemente, tuvo que arrancar. El rey Saúl lo trató de matar varias veces. Fue como se llama, tuvo que andar escondiéndose en las cavernas, en los bosques. Llegó un tiempo que incluso a David le faltó la fe y se fue donde los filisteos y se hizo pasar por loco. ¿Se acuerdan la historia? Las vicisitudes, 15 años tener que esperar para que se cumpla la promesa. Es un montón de tiempo. Pero eventualmente, a pesar de los arribas y abajos que tuvo David, con su fe en esperar el cumplimiento de la promesa, eventualmente se cumplió, Saúl murió y David fue ungido como rey. Y llegó a ser el rey. Después gobernó por 40 años. Así que tuvo que esperar y tuvo que sufrir, pero el sufrimiento, lo que él ocurrió, fue lo necesario el entrenamiento necesario para llegar a ser un rey compasivo, un rey en la imagen de Jesús. Así que aquí hay un periodo de 15 años. Vengan al libro de 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Aquí nos dice Samuel, ¿a qué edad fue ungido rey David? 2 Samuel 5, versículo 4 dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Y era un adolescente cuando lo ungieron como rey. Vamos a la historia de Moisés, también nos enseña lo mismo. Moisés, la mamá le enseñó de que él iba a ser el libertador de Israel. Cuando tenía 40 años, él había ya vivido desde los 12 años con la hija de Faraón. Por 28 años vivió, fue entrenado en las mejores universidades, fue entrenado como líder de los ejércitos de Egipto. Y a los 40 años él creyó de que ya había llegado su tiempo para liberar a Israel y fue y intervino por la carne y eventualmente tuvo que arrancar. Y pasó 40 años en el desierto, 40 años en el desierto. Tomó 80 años para el cumplimiento de aquella promesa, hermanos. 40 años criando ovejas, apacentando ovejas, tanto de que aquel hombre que había sido altamente entrenado llegó a ser tartamudo. Dios lo humilló totalmente, porque Moisés necesitaba aprender la lección de que con Dios las cosas no se hacen por el poder humano, con Dios se hace por el poder divino y debemos ser humildes ante Dios. Y Moisés llegó a ser el hombre más humilde. 40 años, ¿qué habría pasado durante esos 40 años? Yo me pregunto en mi cabeza, si Dios me somete a la prueba, 40 años te envía y en vez de ser evangelista te envía a trabajar por ahí en un basurero y pasas 40 años como basurero. ¿No sería normal el pensar, bueno, esa promesa que es mi mamá para mí que se equivocó y perder la esperanza de aquellos? 40 años es un montón de tiempo, hermanos. Fue la tercera. Moisés vivió 3 periodos de 40 años. El primer periodo de 40 años fue cuando él fue hijo de Faraón. El segundo periodo de 40 años fue cuando estuvo en el desierto y el tercer periodo de 40 años fue cuando él estuvo como líder de Israel. A los 80 años Dios cumplió su promesa para Moisés. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Que aunque parezca que las promesas no se cumplan, no hemos de perder fe, hemos de aferrarnos porque Dios no miente. Lo que Él dice,
lo cumple y lo va a cumplir muchas veces a pesar de nuestros errores. Porque el propósito de la espera es el desarrollar nuestra confianza, nuestra fe, purificar nuestro carácter y enseñarnos a esperar en Dios. Y algunos no vieron la realización de la promesa en sus días. Miren en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si se hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y luego los versículos 39 al 40, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que aquí tenemos, hermanos, de que van a haber promesas que Dios nos da y que Dios otorga a través de las Sagradas Escrituras, que a lo mejor nosotros no las vamos a recibir en nuestra vida. Pero si morimos en fe, nosotros nos volvemos herederos de aquellas promesas. Y nuestros descendientes van a recibir aquellas promesas. En el caso de Abraham, Dios le prometió la tierra, pero Abraham nunca recibió la tierra por heredad. El único pedazo de tierra que él fue dueño fue la cueva de Macpela para enterrar a Sara, su esposa. Él la compró con su propio dinero. Pero 400 años más tarde, Israel recibe la tierra producto de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces hay que aprender de que Dios no corre. El cumplimiento de la promesa no necesariamente tiene que ocurrir en tus días cuando estás vivo, pero tú tienes que simplemente creer de que Dios no va a fallar. Y eso también viene en cuanto a la promesa de la segunda venida de Cristo. Podemos bajar al descanso, pero si bajamos al descanso en esperanza, nos hacemos herederos de la promesa. Como ocurrió a ellos, decimos a Dios que nosotros vemos más allá de lo tangible y que vivimos por las promesas de Dios, que aunque no se materialicen en nuestros días, tenemos plena seguridad que Dios no va a dejar de cumplirlas. Dios no falla su palabra. Ustedes se acuerdan de la historia de Moisés, que Dios le había prometido que lo iba a llevar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Y Moisés falló. Cuando Dios le dijo, háblale a la roca, y en vez de hablarle a la roca para que saliera agua, Moisés golpeó la roca 2 veces. Y producto de aquel pecado, Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida, a Canaán terrenal. Moisés le pidió a Dios, por favor, déjame entrar. Y Dios le dijo, déjate de pedirme, porque en esto ya he hecho mi decisión. Murió Moisés y fue resucitado. ¿Y a dónde se lo llevó Dios? Se lo llevó al cielo. ¿Dónde preferías estar tú? ¿En la tierra o en el cielo? Yo, a mí al cielo, que me lleve, se fue derecho al cielo. Pero 1500 años más tarde, Jesús está orando en un monte. ¿Se acuerdan el monte de la transfiguración? ¿Y quién se le apareció a Jesús? ¿Quién estuvo en ese Moisés y monte con Elías. él? Moisés y Elías. ¿Cumplió Dios la promesa a Moisés? Claro, ahí Moisés vino y estuvo en la tierra de Canaán.
se paró en uno de los montes de la tierra de Canaán. Entonces, 1500 años más tarde había una promesa más grande que se había cumplido, pero Dios no falla su palabra. Le permitió a Moisés que viniera a estar con su hijo y a fortalecerlo para tomar la decisión de morir por nosotros en la tierra de Canaán. Así que cuando vemos la historia de la Biblia, Dios nunca falla, hermanos, nunca falla. Nuestros seres amados pueden morir por enfermedad, pero no hemos de perder la fe, hermanos. Pueden bajar al descanso, puede que nosotros hayamos orado por ellos y pedido al Señor que los sanase, y nos parece que Dios no los sanó. Si ellos mueren en Cristo, la promesa se cumple, hermanos. Cuando resuciten en el día de la resurrección, serán totalmente sanos. Se cumplió la promesa, no en nuestro tiempo, no en lo que nosotros deseábamos, pero en el tiempo divino. Y para Dios, el tiempo no corre, hermanos. Para Dios, 1000 años es como un día. Entonces hemos de aprender a vivir en el tiempo divino, porque nosotros ya vivimos en la vida eterna. Hemos de vivir en el tiempo divino, tener paciencia. Dios está haciendo una obra en nosotros y Él usa el cumplimiento de la promesa para perfeccionarnos, para transformarnos, para desarrollar carácter, para que aprendamos a ser humildes, someternos a su voluntad, caminar con Él, el aprender a ver las cosas de la perspectiva divina y no de la perspectiva humana. Entonces debemos de aprendernos, hermanos, a tener una actitud que muestra que nosotros creemos en la palabra de Dios. Vengan al libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿Cómo se llama? El apóstol Santiago nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y esto fue escrito 2000 años atrás. 2 días para Jesús. ¿Qué es lo que dice el Señor? Hemos de aprender a tener paciencia y hemos de afirmar nuestros corazones. ¿Qué significa afirmar el corazón? El no permitir que la duda nos acongoje, que la duda destruya la fe, hermanos. No hemos de permitir la duda. Cuando viene la duda, hemos de reafirmar nuestra fe a través de las promesas. Repitan promesas cuando la duda está atacando su confianza en Dios. Hemos de tener paciencia. 3 veces repite eso el apóstol Santiago ahí, y es absolutamente necesario. Pero vivimos en una era en que todo es automático. Aprietas un botón y ahí está todo lo que quieras. Si compras algo en la internet, ya te llega el próximo día. Y si no te llega el próximo día, nos desesperamos porque yo quiero que esté ahora. Todo es automático. Tenemos satisfacción casi automática en todo. Pero Dios no obra así. Dios es el Dios de paciencia. Lean en el libro de Salmos cuántas veces Dios insta a su pueblo a esperar en Él. A esperar en Él. Dios no corre, no conoce apuro. Y hemos de aprender a tener la misma actitud. Debemos tener paciencia. Salmos 37. Salmos 37, versículos 3 al 8. Salmos 37, 3 al 8. Maravillosas palabras del salmista. Miren aquí, hay varias cosas que él nos dice que hemos de tener cuando nosotros esperamos. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere su camino, porque por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo.
no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Así que aquí hay varias actitudes que nosotros debemos tener cuando esperamos. Debemos confiar en Dios, en Jehová. Mientras esperamos, dediquémonos a hacer el bien. Dediquémonos a hacer el bien a otros, que nuestra vida se invierta en el bienestar de aquellos que nos rodean. Debemos deleitarnos en el Señor, deleitarnos en Jehová. Debemos someter nuestros caminos a Él, permitir que Él haga y deshaga, hermanos. Debemos descansar en Jehová. No debemos, como dice el versículo 8, no debemos airarnos. No debemos ponernos ansiosos. Y cuán difícil es ello, ¿no? Esas son las actitudes que Dios desea que su pueblo tenga, un pueblo que tiene plena confianza en Dios. Nosotros somos hijos del Altísimo, del que no conoce sombra de variación. Para él es imposible mentir. Y hemos de aprender a esperar en la promesa con plena seguridad de que nuestro Padre nos dará lo prometido cuando nosotros más lo necesitemos. Más lo necesitemos. Vamos a otro. Recuérdate que mientras esperas, has de recordarte que el don ya es tuyo. Y que es tuyo a través de la fe. Así que ya lo posees, ya tienes esa seguridad. Mientras esperas, recuerda, el don ya es tuyo. La hermana de White dice, esperad en el Señor, esperad por el Señor. No en una ansiedad nerviosa, pero dice, lo voy a decir, hemos de esperar en el Señor no en una ansiedad nerviosa, pero en una fe que no se quebranta y una confianza que no se abate. Esa es la manera que hemos de esperar. ¿Se fijan? No hemos de esperar ansiosamente, sino que hemos de esperar en una fe que no se debilita y en una confianza que no se abate, hermanos. Esa es la manera que hemos de esperar. Pero eso tan solo se cumple, tan solo se desarrolla con la experiencia. Si Dios te diera instantáneamente, cada vez que pidas, todo lo que pides viene instantáneamente, entonces no se desarrollarían estos atributos que son tan esenciales para el carácter cristiano. El aprender a tener fe y esperanza cuando pareciera, cuando las circunstancias totalmente niegan de que Dios va a cumplir su palabra. Eso es esencial para el cristiano, para que aprendamos a vivir por fe y no por vista, no por visión. Que aprendamos a tomar la mano de Dios, no por sentimientos, sino que por absoluta, pura fe. Caminar con Dios, el justo por la fe, vivirá. Mateo capítulo 15, versículos 22 al 28. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Qué maravillosa historia, pero es una historia extraña. ¿No les parece? Es una historia extraña, porque aquí viene una mujer que tiene una hija que está posesionada por un espíritu malo y viene a donde Jesús y le ruega que la sane. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué es lo primero que hace Jesús? La ignora totalmente, totalmente ignorada. Luego los discípulos se ponen nerviosos porque Jesús la está ignorando. La oración parece no ser respondida. Entonces los discípulos se ponen nerviosos. No la mujer, los discípulos se ponen nerviosos. Y vienen y le dice, échala pues. Entonces Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no voy a ayudar a esta mujer. La segunda respuesta, pareciera que Jesús no está dispuesto a ayudarla. La primera, la ignora. Parece que la oración no fue contestada. La segunda, parece que Dios no va a contestar la oración, porque Él dice que no la va a contestar. Dice, yo no vine a ayudar a esta. Es una experiencia extraña. Y miren lo que hace la mujer. Cuando Jesús la ignora, la mujer grita detrás de Jesús. A gritos le dice, ayúdame. Cuando Jesús dice, yo no vine a ayudar a este tipo de gente, ¿qué hace la mujer? Dice, ella se postra a adorarlo, lo adora. Y le dice, Señor, socórreme. Y luego el Señor le habla a la mujer y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora el Señor humilla a esta mujer. ¿Y qué hace la mujer? Miren, la mujer se humilla y le dice, y ella dijo, sí, Señor, sí, Señor. No se ofende, no se descorazona, no pierde su fe. No, le dice, sí, Señor, se humilla. Yo soy un perrillo, no merezco nada de ti. Pero le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Oh, mujer, grande es tu fe. Saben que esta lección era una lección para los discípulos y para la mujer. ¿Qué hubiera pasado si la mujer, cuando el Señor la ignora, hubiera dicho, anda, que me han dicho de ti, Jesús, tal por cual lo hubiera dicho, no estás ni interesada, eres un racista, y se hubiera ido? No se habría sanado la hija. ¿Qué hubiera pasado si cuando el Señor Jesús, yo no vine a ayudar yo vine a ayudar a los hijos de Israel? ¿Qué le hubiera pasado si la mujer se ofende y le dice, pero ¿qué si no te preocupes y tú representas a Dios, al Dios de amor? Olvídate, y le hubiera echado garabato, se va. La hija no habría sido sanada. ¿Y qué pasa si el tercer punto, cuando Jesús humilla a la mujer, ella se hubiera ofendido por la humillación, el orgullo se hubiera levantado y también hubiera reaccionado negativamente, la hija no habría sido sanada? Pero la hija fue sanada cuando la fe de la mujer, a pesar de que parecía que Jesús no quería sanar a su hija, a pesar de eso, la mujer se aferró a Cristo. Eventualmente fue Dios reacciona y le dice, mujer, grande es tu fe. Es como al centurión que Jesús le dice, no he visto grande fe como la de este, ni aún en Israel. Pero la prueba de esta mujer fue una prueba dura, hermanos. ¿Habríamos pasado nosotros? Cuando oras y tus sentimientos te hacen sentir como que Dios no te está escuchando.
Cuando pasa el tiempo y parece que la oración no hubiese sido escogida, no fue sido escuchada, y los hermanos de iglesia te vienen a decir, pero es que a lo mejor estás en pecado, o a lo mejor está esto, a lo mejor que aquí, allá, y comienza la duda a golparte, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? ¿Vas a dejar de orar? No, en vez de dejar de orar, anda, humíllate a los pies de Dios. Cuando pareciera que los sentimientos niegan que Dios te está escuchando, grita tu oración. Ora en voz alta, dile, Señor, en voz alta, yo sé que tú me escuchas. Y si aún pareciera que no, humíllate ante Dios y adóralo de todo corazón, alaba su nombre. Y cuando aún pareciera que no, entonces humíllate ante Cristo, confiesa tus pecados, investiga tu vida, porque es imposible que Dios no responda a la oración de fe. Pero lo que pasa es que nosotros abandonamos muy rápidamente, hermanos, la carrera. Dejamos de orar y nos desanimamos y le echamos culpa a Dios y dejamos de pagar el diezmo, dejamos de ir a la iglesia, nos ofendemos y ya. Entonces nunca vamos a ver la respuesta a la oración. ¿Y cuántos dejan de ser adventistas o cristianos creyendo que Dios no es el Dios que nosotros enseñamos? Si hubieran tenido paciencia, si se hubieran deleitado en Jehová, si se hubieran tenido paciencia, se hubieran dedicado a hacer el bien a otros, si hubieran tenido confianza, si hubieran en esos momentos humillado, alabado a Dios, hubieran perseverado en la oración, ellos habrían recibido su respuesta, hermanos. Tantas veces dejamos de orar cuando Dios está a punto de darnos la respuesta. Imagínense, abandonamos la oración cuando Dios está a punto de respondernos. Lo dejamos con las manos tomadas. Recuerde que hay siempre Dios está más interesado en desarrollar tu carácter que en darte los dones que Él te ha prometido. Porque el carácter es eterno. Todo lo que Dios pueda otorgarte en cosa material va a perecer. Si Dios aún fallara en su promesa de darnos lo que nos ha prometido, pero cumpliera el desarrollo de nuestro carácter, nosotros debiéramos gozarnos, porque el carácter es eterno. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud que hemos aprendido en estos versículos hasta ahora? Paciencia, confianza, debemos hacer el bien, debemos deleitarnos en Dios, debemos entregar nuestros caminos a Él, debemos descansar en Jehová. No debemos ponernos nerviosos ni volvernos ni ofuscarnos. Debemos perseverar, debemos adorar a Dios, debemos humillarnos ante su presencia y debemos confesar nuestra confianza en Él. Esa es la actitud a través de la cual descansamos. Aquí se encuentra esta cita de la hermana de White en el libro Primeros Escritos, página 73. Ella dice, yo le pregunté al ángel, ¿por qué no hay más fe y poder en la iglesia? Miren lo que el ángel le dice. Él me dijo, ustedes se sueltan del brazo de Dios demasiado pronto. ¿Cómo se dice? Lleven sus peticiones al trono y sosténganse por medio de una fe poderosa. Las promesas son seguras. Creed que las reciben y las recibiréis, dice. Esa es la palabra del ángel. El ángel le enseña a Elena de White la ciencia del secreto de la oración contestada. No dejemos de aferrarnos del brazo de Dios. Debemos perseverar con fe poderosa, aferrarnos al brazo divino y no permitir que la duda nos descorazone, hermanos. Pedimos, recibimos y tenemos la certeza que vendrá. Filipenses capítulo 4 y versículo 7. Filipenses capítulo 4 y versículo 7. Vamos a leer el versículo 4, hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Y luego los próximos versículos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se fijan cómo el apóstol aquí le enseña a la iglesia de Filipenses a orar? Les dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuántas veces? Siempre. Entonces, hemos de esperar con una actitud de regocijo. Otra vez os digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces aquí él muestra el desarrollo de la actitud de ser gentil, de ser tierno de corazón. Versículo 6, por nada estéis afanosos. ¿Por cuántas cosas se nos permite estar ansiosos, nerviosos, afanosos? Por nada. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Así que en vez de estar afanosos, cuando nos sentimos afanosos, ¿qué hemos de hacer? Como esa mujer, debemos presentar nuestras peticiones ante Cristo, aunque sea a gritos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Entonces es el privilegio del cristiano, hermanos, esperar la respuesta de nuestra oración en plena paz, tener gozo, saber que nuestro Dios ya nos ha dado por la fe lo que Él ha prometido y que la realización de la promesa se cumplirá cuando más la necesitamos, como dice el Espíritu de profecía. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos 11 al 13. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y nueva tierra, en las cuales mora la justicia. Qué maravillosa promesa, ¿no les parece? Sí, hermanos, mientras esperamos el cumplimiento de esta, la más grande de todas las promesas, que un día muy pronto nuestro Salvador va a venir, hemos de aprender a esperar con aquellos atributos que ya hemos mencionado. Repasémoslos. ¿Cuáles son los atributos? Debemos ser pacientes, debemos tener confianza, debemos hacer el bien mientras esperamos el cumplimiento de las promesas, debemos deleitarnos en Dios. Debemos entregarnos a Él y descansar en el Señor. No debemos ponernos ansiosos ni nerviosos. No debemos permitir que nos enojemos porque se retarda la promesa o pareciera retardarse. Debemos perseverar en oración. Debemos adorar a Dios cuando pareciera que el Señor no nos va a responder. Adorémosle, démosle gracias, decirle, Señor, yo ya recibí la promesa, te quiero agradecer y alabar por hacerlo. Debemos humillarnos ante Él, investigar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras dudas. Debemos confesar nuestra confianza en Dios. Muy seguido debemos hacerlo. Debemos regocijarnos, hermanos. No debemos estar ansiosos y debemos esperar con plena paz en nuestro corazón. Plena paz en nuestro corazón. Esa es la manera que esperamos el cumplimiento de la promesa. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Hablamos de la respuesta y de la realización de la respuesta. La respuesta es inmediata, siempre. Tú la recibes, ya es tuya. Con el momento que recibiste la promesa es tuyo. Pero la realización puede ser inmediata, pero también puede que tome tiempo. Yo he visto realización inmediata, incluso en la transformación del carácter.
Hemos orado por gente con problemas de genio. Les he contado la historia de mi amigo Molly, que el Señor le cambió así el genio a él. Pero por lo general eso no es la orden de la transformación del carácter, porque la transformación del carácter es nuestro crecimiento en Cristo, y los niños no crecen de un día al otro. Imagínense que ustedes acuestan al niño de 2 años y el próximo día ya está de 18 años. No ocurre de esa manera. Entonces, es lo mismo con nuestro carácter. Cuando Dios, es mi privilegio, yo cuando oro por el, ¿cómo se llama? Por transformación de aspectos débiles del carácter y la transformación del carácter, yo tomo lo que se llama los 5 pasos de la victoria. A lo mejor se los voy a enseñar la próxima semana. Pero los 5 pasos de la victoria son los siguientes. Yo reconozco mi problema. Vengo al Señor y le digo, Señor, yo soy mentiroso. No escondo el problema ante el Señor. Si tú escondes el problema, Dios no te puede dar victoria. Luego me arrepiento. El arrepentimiento se expresa a través de la confesión y la confesión del pecado. Y acepto ahí el perdón de Dios. Ya Dios me perdonó. El tercer paso es que yo escojo no ser más mentiroso. Escojo, porque Dios no puede hacer nada a no ser que yo escoja. Entonces yo escojo el no ser más mentiroso, pero confieso que yo no puedo cambiarme a mí mismo. Así que le dejo mi problema al Señor y lo invito que Él venga y me transforme. El cuarto paso es que yo recibo la justificación o la victoria sobre el pecado. La recibo, la justicia de Cristo la recibo y me confieso victorioso sobre la mentira. Entonces yo le doy gracias a Dios y luego digo, yo ya no soy más mentiroso, porque he recibido la promesa, pues, no mentir, no dirás falso testimonio. Entonces yo ya recibí la promesa, yo ya soy victorioso, ya estoy justificado y ahora la santificación lo va a hacer eso realidad. Y eso pueda que ocurra así o pueda que el Señor ahora, y la gran mayoría de las veces, el Señor me va a llevar a través de experiencias que me va a confrontar con lo mentiroso que yo soy. Y voy a terminar a veces mintiendo, pero es parte del proceso en el cual uno va creciendo y eventualmente el Señor te garantiza que si tú caminas con Él y no lo abandonas, Él te va a tener sin mentiras. Vas a llegar a ser totalmente ¿cómo se llama? Veraz. Y eso es para todos los aspectos de la... Entonces, yo tengo el privilegio de crecer en Cristo y vencer mis debilidades en victoria, no en derrota. Porque muchas veces nosotros, esta es la manera que nosotros confrontamos nuestros problemas. Señor, por favor, ayúdame, que soy enojón. Entonces, ahora ya, Señor, me ayudó, enojón. Y llega la tarde, el esposo llega enojado y llega pateando la silla, al gato, al perro, y a mí se me sale el demonio. Y después yo digo, pero si el Señor, yo pensé que el Señor me había dado la victoria sobre el enojo. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que el Señor no me dio la victoria? No, pero es que lo que el Señor permite está calculado para que tú aprendas a orar antes, para aprendas a estar listo, para cuando llegan momentos. El Señor te va enseñando. Entonces, la caída no es porque el Señor no te ha dado la victoria. La caída puede ser parte de la victoria. Porque Dios vuelve nuestras caídas, las vuelve en victorias si nosotros aprendemos las lecciones que hemos de aprender. El niño para aprender a correr tiene que aprender a gatear, tiene que aprender a dar los primeros pasos, se cae, se raspa las rodillas, se anda con cototos en la frente, pero eventualmente el niño corre. Al cristiano le pasa lo mismo. Hay muchos cristianos que andan con los cototos en la cabeza porque están aprendiendo a caminar, hermanos. Y hemos de tener paciencia con los hermanos. En vez de darle con un palo en la cabeza y tratarlos como hipócritas, hemos de animarlos, que el Señor está orando en ellos. Porque esa es otra de las cosas que nunca nos han enseñado cómo vencer a los gigantes. Cómo confrontar la tentación, cómo confrontar tus debilidades. Bueno, lo vamos a ver la próxima semana en cómo vencer los gigantes. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? No, el deseo del principio era de Jesús responder la oración de la mujer. Eso
eso como se llama, no hay duda, pero él hace parecer como que no está interesado en la mujer. Y eso no está, es para enseñarle lecciones a los discípulos. Le da lecciones a la mujer, obra en su carácter, la lleva a la humillación, la hace perseverar, aferrarse a Cristo en vez de abandonarlo, y deja lecciones para nosotros. De ambas perspectivas nosotros podemos aprender las lecciones que nos facilitan nuestra vida cristiana. Nosotros si leemos las lecciones de las Sagradas Escrituras, están escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores que los héroes de la fe cometieron. Ellos ya caminaron ese paso, ellos aprendieron lecciones y nosotros seguimos su ejemplo, no vamos a cometer los errores que ellos cometieron. Así que cuando nosotros vemos un hermano que pareciera que el Señor no le está respondiendo las oraciones, no nos pongamos como los discípulos. En vez de ponernos como los discípulos, todos nerviosos, Señor, échala para afuera, debemos unirnos a Él, a interceder con el hermano para que el Señor se manifieste. No debemos desanimarlo. A lo mejor tú estás en pecado, oye, a lo mejor ¿qué es lo que estás haciendo? Estás viviendo una vida secreta, a lo mejor eres bien malo, eres hipócrita. Yo he escuchado eso como pastor. Los hermanos se me acercan y dicen, oiga, pastor, esta hermana, tantos años que lleva pidiendo por eso, ¿no será que tiene algo secreto por ahí? Y puede que no. A Job, ¿qué es lo que pasó Job? No era porque tenía un pecado secreto Job, sino que era porque Dios estaba obrando en él. ¿Qué pasó? Lo que pasó. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué hubiéramos dicho nosotros del apóstol Pablo si llegara a la iglesia luego de un viaje misionero con cototos en la cabeza, lo apedrearon, se naufragó, pasó hambre y pareciera que a este hermano nunca le va nada bien? Entonces, ¿cómo lo obraríamos nosotros? Y en la Biblia es uno de los héroes más grandes de la fe. Entonces, cuando nos van las cosas mal, parecieran mal, no siempre es porque hay pecado secreto en la vida, hermanos. Es muchas veces, es porque Dios está obrando en nosotros y nos está haciendo crecer en Cristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran niños y venían los dolores del crecimiento y las piernas en las noches dolían? Muchas veces el crecimiento es doloroso. Y en la vida cristiana es lo mismo, porque para crecer como Cristo, Dios tiene que sacar nuestras características carnales y es doloroso. Pero Él lo está haciendo porque nos quiere hacer en su imagen, hermanos. Gracias, hermano Víctor, por eso. Lindo, sí. Lean, vayan al libro deseado a toda la gente y lean la historia de la mujer sirofenicia. Muy linda. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí, hermanos? Quinto paso es el paso en que nosotros confesamos audiblemente la victoria que hemos recibido por fe. Porque dice el Señor Jesús que todo lo que dijésemos nos vendrá. Y hay que pronunciarlo, hay que sacarlo afuera. Entonces hay que decir, hablar fe, hermanos. Fe, hay que hablar la fe. Bueno, lo vamos a entender mejor la próxima semana. Si se los digo todo hoy día, entonces no predico ese sermón la próxima semana. Muy bien, ¿qué les parece si oramos entonces, queridos? Padre maravilloso, gracias por darnos el sostén necesario para entender estas cosas, Señor, que son parte de la ciencia de la vida cristiana, Señor. Ahora quiero pedir, Padre, de que nos entrenes, que nos saques a la cancha, Señor, y que tú nos entrenes en estas cosas para que aprendamos a usar estas herramientas tan necesarias, Señor, para crecer en Cristo. Enséñanos a orar como pidieron los discípulos. Enséñanos a orar, Padre, en todos los aspectos que la vida de oración tiene, Señor. Que aprendamos a ser gigantes en la oración, Señor. Que aprendamos a luchar contigo, a aferrarnos a tus promesas, a no dejarlas por nada, a confiar, Señor, a vivir contigo, deleitarnos, tener plena confianza en ti, Señor, y no permitir que el enemigo robe de nuestras mentes el glorioso don que nos has dado, Señor, ya dado cuando lo recibimos. Enséñanos a caminar contigo, Padre, porque somos ignorantes, somos débiles. Danos la mano, Padre, y sácanos de estas condiciones para que aprendamos a representarte como tú lo mereces.
Gracias, Padre. Bendice a nuestros hermanos allá, maravillosos hermanos, donde quiera que estén. Llénalos de fe, de poder en Cristo Jesús, que te representen en los círculos donde ellos viven sus vidas, que puedan ser como Daniel, como José, como Jesús, que aprendan a ser, que tú los uses para hacer gran bendición y traer muchas almas al conocimiento de Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.